No, nosotros pensamos que los subsidios son necesarios en todo gobierno. Lo que ha estado ocurriendo aquí es que ningún gobierno ha tenido una política clara frente a los subsidios. El FAT se plantea una política sobre subsidios y eso está relacionado a otras políticas, como es el caso de control de precios. Aquí se ha estado confundiendo lo que los políticos hacen cada vez que ocurren estas campañas que empiezan a distribuir comida, materiales de construcción, etcétera, con lo que son los subsidios. Este tipo de práctica clientelista nosotros la denominamos que es un robo. Un robo porque se trata de utilizar los recursos de los contribuyentes para usufructo personal, porque son beneficios políticos que se persiguen con este tipo de prácticas. Habría también que investigar, y eso en distintos momentos también se ha presentado, quiénes son las empresas o cuáles son las empresas que importan este tipo de productos o que compran este tipo de productos para entonces entregárselo a los diputados. Y ha habido circunstancias en que los propios diputados o personas allegadas a diputados e incluso hasta el presidente de la República crean empresas precisamente para hacer este tipo de negocio. Entonces, eso hay que diferenciarlo de lo que son los subsidios. Esto no es subsidio, repito, desde nuestra perspectiva esto es un robo porque se está haciendo uso indebido de fondos públicos de los contribuyentes para usufructo personal. ¿En qué dirección enfocaría la línea ideológica que ustedes sustentan como Frente Amplio por la Democracia, los subsidios del Estado? Mire, le decía hace un momento que eso está relacionado a otras políticas, como es el caso de control de precios. Aquí, por ejemplo, se subsidia el tanque de gas de 25 libras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no existe control de precios en esa materia. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas siguen aumentando los precios del tanque de gas de 25 libras, además de los otros tamaños, y el Estado es el que continúa incrementando los subsidios a las empresas privadas. Ya el subsidio del tanque de gas es más alto que el propio tanquecito Así es, pero eso es resultado, mire, no necesariamente de los costos. Aquí hay una estructura productiva que no es competitiva, es oligopólica. En consecuencia, quien define los precios son unas cuantas empresas y por tanto, por eso es que el Frente Amplio por la Democracia insiste que es necesario regular los precios. Esto no puede seguir de esta manera. Incluso en el día de ayer se pasaron distintas entrevistas de personas de la calle que se le preguntaba sobre lo del salario mínimo. Y todas ellas argumentaban que el salario mínimo no tiene sentido si usted no controla precios, y eso es cierto. O sea, usted aumenta el salario mínimo hoy y al cabo de 2 o 3 meses ya el aumento del salario mínimo ha desaparecido por el incremento de los precios que los empresarios empiezan a implementar. Incluso ya se ha visto la práctica de que los empresarios, antes de que se declare aumentos de salario mínimo, empiezan a aumentar los precios, de forma tal que se adelantan a cualquier tipo de estas prácticas. Entonces, por eso le decimos que el Frente Amplio por la Democracia lo que plantea una política de subsidio vinculada a otras políticas, como es el caso del control de precios, porque ciertamente este tipo de prácticas de subsidio no puede continuar si usted no busca fuentes alternativas, y por eso entonces el FAT también plantea una redefinición tributaria, que es un tema que se está discutiendo, porque aquí nadie quiere pagar impuestos. Le escuchaba a usted sobre lo que decía el señor Cucalón. O sea, es una práctica natural que los seres humanos no querramos pagar impuestos. La palabra lo dice, impuestos, se lo imponen. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que es que el impuesto no sea necesario. Lo que ocurre es que toda la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿y los impuestos? Nosotros pagamos impuestos, ¿y quiénes usufructúan de esos, quiénes se benefician de esos impuestos? ¿Y quiénes son los que pagan estos impuestos? O sea, los sectores de clase media y los sectores trabajadores son los que más proporcionalmente pagamos impuestos. Aquí ha habido una política de reducción de los impuestos a las empresas después de la invasión. O sea, se redujo, el primero que redujo estos impuestos fue el señor Mario Galindo, con el gobierno de Endara. En aquella época, hasta 1 millón de balboas usted tenía un impuesto progresivo. Después del millón de balboas de ganancia, usted pagaba el 50% del excedente de ganancia de eso. Eso se modificó al 30%.
Y luego ahora el gobierno del presidente Martinelli redujo estos impuestos a 25%. Es decir, nosotros vendemos empresas estatales rentables, reducimos los impuestos, modificamos la estructura de los impuestos de importación debido a los tratados de libre comercio, reduciendo los impuestos. Entonces el Estado empieza a disminuir sus fuentes de ingreso y desarrolla una política de liberación de precios donde las empresas aumentan los precios y el Estado entonces tiene que aumentar los subsidios, como es el caso de los tanques, el tanque de 25 libras, el tanque de gas de 25 libras, o el tema del transporte colectivo. El Estado también hace subsidio al transporte colectivo, pero si usted no define precios en esa materia, pues las empresas empiezan a aumentar los precios del transporte y el Estado entonces empieza a incrementar los subsidios. Preguntas rapiditas. ¿Ustedes se identifican con la propuesta de Varela de regulación de precios? No sé si esa es la mejor expresión, Álvaro, de si nos identificamos con ella, porque nosotros desde mucho tiempo, recuerde que el Frente Amplio por la Democracia surge de una confluencia de fuerzas aglutinadas en el Frente Amplio, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadeso. Y nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido insistiendo que el sector que siempre planteó control de precios fue el sector que hoy día representa el Frente Amplio por la Democracia. Entonces, en todo caso, tendríamos que decir que Varela es el que se identifica con nuestra propuesta y no nosotros lo que nos identificamos. Pero ese no es el punto. El punto es que aquí hay que controlar precios porque no es posible que esto continúe de esta manera. Ahora, el cómo controlar precios, eso tiene sus variaciones. Nosotros en otra oportunidad también expusimos esto. Esto no es una cuestión indiscriminada, sin consulta, sin considerar otro conjunto de aspectos que tienen que ver con los costos de producción de las empresas. Es necesario hacer esas cosas, pero no se puede aceptar la especulación como un método para no controlar los precios y entonces que el Estado continúe incrementando los montos de subsidio, que de seguir así, ciertamente esto no es sostenible. Y precisamente iba en esa dirección mi siguiente pregunta. De seguir así, esto no es sostenible. Y me voy a programas como 100 a los 70, que ahora va a ser 120 a los 70. Y no te extrañe que venga un candidato y diga que 150 a los 60, en aras de buscar más votos. Por ahí sale Red de Oportunidades, que viene del gobierno de Martín Torrijos. Por ahí tenemos Ángel Guardián. Tenemos también ahora una propuesta de Juan Carlos Navarro dirigida a equiparar con el salario mínimo el salario de los pensionados y jubilados del país, que nos puede estar costando, decía el señor Brenes ayer, cerca de 30 millones de dólares al mes. ¿Qué piensa usted de esto? Es que por eso es que nosotros señalamos que el problema no son los subsidios, el problema es el cómo se definen los subsidios. En el caso, por ejemplo, de los 100 a los 70 o 120 a los 70, nosotros no lo valoramos como un tema de subsidio. O sea, porque nosotros cuando discutíamos en el año 2005, por ejemplo, las modificaciones a la Caja del Seguro Social, nosotros señalábamos que es necesario que toda persona reciba una pensión. O sea, porque el Estado necesita reconocerle a toda persona su esfuerzo de trabajo, haya cotizado o no haya cotizado. De forma tal que el hecho de que hoy día se esté planteando eso, de los 100 a los 70, 120 a los 70, ese no es el problema. El problema que yo le decía a ustedes es de continuar esto así. ¿Y qué es lo que ha estado continuando así? El Estado ha estado quitándose fuentes de ingresos. Le estoy diciendo, ha habido una política de disminuir los impuestos a las empresas. El Estado se ha deshecho de empresas rentables. El Estado ha liberado precios. En consecuencia, las empresas que producen bienes que el Estado subsidia, aumenta los precios y en consecuencia el Estado tiene que aumentar los subsidios. O sea, llegará el momento en que no se va a poder pagar. Por eso le digo, es necesario controlar precios, es necesario revisar la estructura tributaria de este país, que efectivamente los que más ganan paguen más impuestos y que al mismo tiempo se defina este tipo de prácticas del clientelismo político, que eso no puede continuar. Aquí los diputados argumentan que si a ellos son los que le dan dinero para repartir a la población, eso es legal y que eso es bueno. Aquí ha habido diputados que señalan que, bueno, el problema es que a mí no me han dado.
¿verdad? No, lo que nosotros señalamos es que esa práctica de clientelismo político hay que abolirla, porque eso no puede continuar. Y ese tipo de prácticas ciertamente son, desde mi punto de vista, son un delito. Pero como bien se ha señalado en otras oportunidades, ni aquí, ni el fiscal electoral, ni la Contraloría aquí hacen absolutamente algo con respecto a eso. Y por eso es que el Frente Amplio por la Democracia decimos, todas las prácticas de estos políticos que nosotros denominamos tradicionales, porque son prácticas históricas. Esto no es una cuestión de ahora. El clientelismo político se ha entronizado en las prácticas políticas de los partidos políticos y por eso el Frente Amplio por la Democracia está presentando una propuesta distinta. Hay que cambiar este país por una práctica política de ética y honestidad. Gracias, profesor Hughes, por acompañarnos en la mañana de hoy. Le agradecemos. Vamos a tenerlo.